Bienvenidos a la tercera parte del Camelo del Universo 3D. Esto ya comenté que se debe a que el universo es una proyección holográfica y que la información, según un agujero negro, la teoría de la información, está grabada en su superficie. Entonces, primero vamos a describir qué es la proyección holográfica para que lo veáis visualmente. Esta imagen en 3 dimensiones es una imagen con volumen en 3 dimensiones, visualizada en OpenGL. Y ahora lo que voy a hacer con esto es proyectarlo a la superficie de una esfera. Abro su proyección, está abriendo y aquí lo tenemos. Como veis, hemos proyectado esas esferas en la superficie de una esfera. Esta es la proyección holográfica y esta proyección la podemos volver a desproyectar para que nos dé la esfera. Ahí está grabada la información del universo. Bien, una vez que habéis visto esto, con esto no quiero perder más tiempo, vamos a pasar a los agujeros negros. Como he dicho, el universo es algo muy similar a un agujero negro porque su masa se calcula a partir de su radio y da muy similar a la masa del universo. Aparte, como ya he explicado, todo esto sale, cómo se explica un agujero negro y por qué el universo se expandió tan rápidamente y cómo se explica todo eso. Pues eso, como ya he comentado, viene dado por la relación entre el volumen y el área. Si la información está sobre la superficie de la esfera, lo que hay dentro de la esfera, el volumen, vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo, para ver si evoluciona como dicen los físicos, de que el universo creció muy rápidamente al principio, la teoría de la inflación, y entonces vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo tanto la densidad de un agujero negro con un gráfico. Vamos a poner, por ejemplo, partiendo de 30 unidades de Planck de radio, del universo muy pequeñito. Las unidades de Planck son 10 elevado a menos 35 metros. Y el agujero negro va a crecer a un ritmo va a comer a una velocidad, tiene un límite de a qué velocidad puede comer. Vamos a poner de que come una unidad de Planck, crece una unidad de Planck en un tiempo de Planck. Un tiempo de Planck es una unidad muy pequeña de tiempo, no sé, menos 40 y pico, 50 y pico segundos, una unidad muy pequeña. Entonces vamos a ver la relación que tiene, por ejemplo, para confirmar de que el universo realmente es un agujero negro, porque si realmente se dio la inflación, esta relación tiene que crecer el área con respecto al volumen, las casillas que ocupa el área con respecto al volumen, cuántas casillas de información el área puede codificar en ese volumen, tiene que decrecer como sucedió en la inflación. Y esto, como vemos, efectivamente decrece muy rápidamente. En 1000 unidades de Planck, partiendo en 30 unidades de Planck hasta 1000 unidades de Planck, decrece de golpe. Entonces, lo que estáis viendo ahora es la inflación. En blanco está la densidad de un agujero negro con la fórmula típica de calcular la densidad, y en rojo estáis viendo la relación, el número de casillas ocupadas del área con respecto al tamaño. Si tiene un área, si tiene 3 unidades de Planck, aquí tendría 3 unidades de... hemos empezado en 30 unidades de Planck, aquí tendría 30 unidades de Planck. ¿Cuánto ocupa el área con respecto al volumen? Cuando tiene 3 unidades de Planck, el área ocupa el 100% del volumen. Ocupa las 3 casillas que existen disponibles en volumen. Entonces, así, vemos que decrece muy bruscamente y que las dos curvas son muy similares. Por lo tanto, la descripción que hemos hecho de área con respecto a volumen, número de casillas que puede ocupar el área, es muy similar. Vale, ahora entonces vamos a ver qué tenía. Esto era para confirmar de que el universo es muy similar a un agujero negro y que la relación esta de área-volumen puede describir fácilmente lo que sucedió. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto de área y volumen? Pues porque vamos a poner, por ejemplo, un universo. Yo puedo calcular a partir del número de bits el radio que tiene, con unas fórmulas que hay ahí, que si 8 por no sé qué, pues calculo el radio que me da. También lo puedo hacer a la inversa, calcular a partir del área, por ejemplo, 30 unidades de Planck, quiero calcular el número de bits. Me dice que con 30 unidades de Planck tiene unos 35 bits, 3.5 E1. Pues tiene 35 bits, así que si pongo 35 bits aquí, calcúlame el radio, pues me tiene que dar unos 30. Pues sí, me da 29
29,7, porque eran 35, algo. Entonces vemos, vale, ahora voy a relacionarlo todo esto con la orografía. Voy a coger y voy a dibujar esta esfera en bits. Entonces lo que estáis viendo ahora es la superficie de la esfera. Ahí está grabada esa información, como habéis visto en la imagen anterior de las esferas que se habían proyectado. En estos puntos está grabada la información del universo cuando tenía 30 unidades de Planck y habían pasado 30 tiempos de Planck. Entonces lo que yo pienso es que el universo es como una capa de cebollas donde cada presente tiene unos rayos que confluyen en el centro. De ahí a que la luz, estos rayos, podríamos ver que para la luz no pasa el tiempo. Según las fórmulas de Einstein, la luz, y además la luz es el único objeto que tiene una velocidad fija en el universo. Si lo lanzas desde una nave espacial, un rayo de luz va siempre a 300.000 kilómetros por segundo. No es igual que si lanzas una pelota. Tendría la velocidad de la nave espacial más la velocidad de la pelota. En cambio la luz no. La luz, aunque la lanzas desde cualquier punto a diferentes velocidades, siempre va a viajar a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿por qué? Pues porque este agujero negro crece a un ritmo fijo, una unidad de Planck por un tiempo de segundo, y estos rayos son los rayos de luz que nos traen la información codificada de lo que nosotros vemos, que siempre vemos el pasado, porque la luz tarda en llegar. Nosotros siempre miramos hacia el pasado. Y el universo tiene, desde mi punto de vista, coexisten los múltiples presentes, y cada uno de estos presentes es la capa de cebolla externa que contiene la información del universo que nosotros descodificamos desde este presente. Y por eso desde este presente, cuando miramos a lo lejos, vemos las galaxias más juntas, porque estos rayos confluyen, todo estaba más junto. Entonces, y por eso también las partículas pueden estar entrelazadas, aunque una esté en este punto del espacio y la otra esté en este otro punto del espacio, todas confluyen en el centro. Así que, ¿qué vemos? Podemos dar explicación, gracias a este principio holográfico, pues de todos los fenómenos que suceden en el universo, y cómo el pasado puede influir en el futuro, y el futuro en el pasado, como sucede en los experimentos estos cuánticos que traen locos a los científicos, de que ¿por qué? Porque estos presentes coexisten cada uno en una capa de cebolla con sus bits de información en su superficie. Así que si yo pongo, por ejemplo, 10 bits, este universo bits, routers de bits, va a ser más pequeño y va a tener menos capas de va a ser una capa de cebolla más profunda, pero está coexistiendo con el otro universo. Entonces nosotros no sabemos cuántos presentes están coexistiendo ahora mismo, ni si el futuro está escrito, porque no sabemos en qué capa de la cebolla estamos. Y esto también explica por qué no podemos ver, a pesar de que podemos mirar muy lejos y lo que vemos son las cosas más juntas del pasado, no podemos ver ciertos hechos, porque esos hechos, para verlos, hay que estar en esa capa de la cebolla, porque la información que descodificamos, como he dicho, es esta, porque esa imagen que había mostrado al principio, holográfica, yo puedo descodificarla y volver a obtener la imagen. Pero claro, la imagen holográfica que está grabada aquí con 10 líneas está en los puntos de la superficie. Entonces no es lo mismo tener 10 puntos que tener 30. Hay que sumarle esa información nueva para poder descodificar y ver hechos del pasado, como por ejemplo a mi primo, que hace 10 años que no le veo, o a lo que sea, las cosas. No podemos, solamente podemos ver al pasado, pero desde nuestra capa de presente. Y como nuestra capa de presente está codificada en la capa de cebolla en la que nosotros estamos, pues no podemos ver ciertos sucesos que nos gustaría ver, a pesar de que podemos mirar al pasado, porque cada presente tiene su propia capa de cebolla y están coexistiendo, y no sabemos en qué capa de la cebolla estamos. Por lo tanto, aunque mueras, seguirás existiendo en el pasado, porque el pasado sigue estando en su capa de cebolla, y según los experimentos cuánticos, estas capas de cebolla se influyen entre sí. Y esto explica también el entrelazamiento, y explica la inflación, y explica por qué la velocidad de la luz es constante,
y todo concuerda con los números del universo. Así que ya veis que esto del camero es relativo, porque en realidad el universo es una gran cebolla con sus rayos de luz huyendo desde el centro, y cada uno de nosotros situados en un presente de los múltiples dios que existen, cada uno en un presente percibiendo un presente. En cada instante cambias, en cada instante existe un yo. Bueno, lo dejo, que se me hace muy largo y no me lo admite en YouTube.